La nueva Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo 2024-2025 quedó conformada de la siguiente manera. Samuel Pérez, presidente del Congreso de la República. Adín Maldonado, primer vicepresidente. César Amezquita, segundo vicepresidente. Nelly Rodas, tercer vicepresidente. Andrea Villagrán, primera secretaria. Raúl Solórzano, segundo secretario. César Dávila, tercer secretario. Juan Carlos Rivera, cuarto secretario, y Sonia Gutiérrez, quinta secretaria. Muy bien. Ayer fue una jornada bastante fuerte, con muchísima información, incertidumbre, que era parte también de pues el día en cuanto a lo que estaba pasando en el Congreso de la República. Recordemos entonces cómo es que se quedó pues a la espera de qué iba a suceder con la sesión solemne que se había programado para horas de la mañana. Llegamos ya a horas de la tarde y no se tenía pues conocimiento ni se tenía claridad sobre qué iba a suceder. El tema de la junta directiva era otro tema que le agregaba entonces un poco más de presión también, y que al final era uno de los motivos por los cuales también no se tenía claridad en el desarrollo de esta sesión solemne, que estaba atrasando incluso también la toma de posesión y juramentación del binomio electo. Finalmente, ya a muy tarde de ayer se logra avanzar en el Congreso y sucede lo que algunos decían que era imposible de pasar, que el oficialismo pudiera obtener la presidencia del Congreso de la República, y se da esta situación, ¿no? Samuel Pérez, pues la planilla que lideraba, finalmente ocupa y consigue los votos para poder ganar la presidencia del Congreso de la República, y de esta manera entonces se convierte en uno de los presidentes del Congreso más jóvenes en la historia. El segundo es ya, ¿no? Sí, así es. Bueno, realmente sí, fue un día ajetreado como no habíamos tenido en los, no sé, en los últimos 4 o 5 procesos eleccionarios. Siempre pues está dentro de la historia la conformación de 2, 3 planillas que se pues plantean ahí quién va a ser la que maneje la junta directiva, y obviamente por el tema de la presidencia. Pero pues ayer se da esta sorpresa. ¿Qué sucedió? Bueno, básicamente hay que entrar en antecedentes, recordar que efectivamente Semilla tiene una suspensión. Una suspensión basada en la ley contra el crimen organizado. Así es. ¿Sí? Ok. Sin embargo, esa suspensión también hay que verla desde la perspectiva de la ley electoral y de partidos políticos. Que es de rango constitucional. Que es de rango constitucional, es superior a una ley ordinaria. Y el hecho que exista una suspensión, eso no quiere decir que deje de existir como entidad, como persona jurídica, la organización. Eso ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al hacer la calificación de las credenciales, entran 2 unidades, por así decirlo, del Congreso de la República. La primera es la comisión calificadora de las credenciales. Y la segunda, que es muy importante, es la Comisión Permanente del Congreso de la República. Ambas, que son subentidades internas del organismo legislativo, tienen su materia y su competencia. No pueden extralimitarse en sus atribuciones, ¿sí? Y entonces, la ley orgánica del organismo legislativo no les da la atribución ni a la Comisión Permanente, y mucho menos a una comisión calificadora de credenciales que puedan desconocer a un partido. No pueden, no es parte de lo que realmente la ley le permite. Entonces, sin embargo, pues tanto la Comisión Permanente ya había desconocido a Semilla, y pues de ahí la comisión que estaba calificando las ¿cuál fue la palabra? Las credenciales otorgadas por el TSE, pues ya estaban otorgadas por el TSE, pues, o sea, no puede venir una comisión y decir, no, eso no vale. Entonces hay una extralimitación de funciones. La ley es la ley, y la ley te estipula hasta dónde podés llegar. No puede andar un policía en la calle y soy policía y entonces te voy a andarle dando coscorrones a todos porque yo soy la autoridad. No puedes hacerlo. Tenés tus límites.
Y entonces, con base en esto, es que actúa ya la bancada oficialista, perdón, la bancada de Semilla, pero perteneciente a la 10ª legislatura. Esperaron que terminara la 9ª, entregan sus cargos y ya, como 10ª legislatura, actúan conforme a derecho, actúan conforme a el manejo de lo que establece el contenido de la Ley Orgánica del Congreso de la República, y lo que hacen es presentar una moción en donde lo que establecen es, miren, pues realmente no podemos desconocer, no puede desconocer a Semilla, no podemos entrar como independientes, se somete a moción privilegiada. Tiene los votos porque el quórum obviamente se tenía, y toda vez el quórum, según lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, el quórum es la mitad más 1. Y obviamente ayer estaban todos. Se da entonces el movimiento con base en el conocimiento de lo que podían ellos hacer, presentan esa previa ante la comisión que recibe todos los expedientes, las solicitudes de parte de los diputados, y lo trasladan entonces al presidente de la Junta de Debates. El presidente de la Junta de Debates, al tener ya la solicitud, le tiene que dar trámite, y es así como se maneja con base en lo que establece la inconstitucionalidad, la manera no adecuada de presentar o redactar el primer decreto que se había ya realizado dentro de la 10ª legislatura, y lo modifican. Está dentro de sus atribuciones. ¿Por qué? Junta directiva. Todos pensaríamos que la junta directiva, el presidente o la presidente del organismo legislativo son quienes son los superiores jerárquicos, pero no. El superior jerárquico en el organismo legislativo, ¿quién es? Es el Pleno de Diputados. Y por encima de la junta directiva, por encima del presidente, está, pues, obviamente, el Pleno de Diputados. Y si el Pleno de Diputados toma la determinación de cambiar lo que estipula ya lo decretado a través del primer cuerpo legal que ellos generan como 10ª legislatura, está dentro de sus funciones, dentro de sus atribuciones. Y es así como entonces generan este cambio, y por supuesto es el Congreso de la República. Es la atribución permanente del Congreso, generar los cambios dentro de el mecanismo de nuestra legislación para lo que convenga a los intereses del país. Y en este caso beneficia incluso al diputado que había sido por la 9ª legislatura desconocido, al igual que los diputados de Semilla. Pero al entrar la 10ª legislatura y hacer estas modificaciones, pues obviamente ya se reconoce al diputado que había quedado fuera, y obviamente se constituye nuevamente el bloque legislativo como Semilla. Y hay que tomar en cuenta entonces diferentes momentos que sucedieron, y era el caso de este diputado también que había quedado fuera por el tema del finiquito. Así es. Que incluso lo habíamos hablado aquí. Ya lo habíamos platicado. Sobre, claro. Ya lo habían solicitado la presidenta en ese momento, Shirley Rivera, Así como es. parte de los requisitos para poderles dar reposición del cargo de diputados, no solamente las credenciales, sino también el finiquito. Pero también hay distintas situaciones que valdrá la pena que esta legislatura pueda hacer revisiones de leyes, porque también, ¿no?, la ley electoral y de partidos políticos ya da a conocer los requisitos. Nuestra legislación pues establece claramente qué se necesita para que un diputado pues pueda ser denominado así, ¿no? Así es. La credencial es uno de los puntos. Ahora bien, en temas de Contraloría es cuando ya se habla del tema de finiquito también, pero vemos entonces cómo están las leyes. Hay una disparidad. Exactamente, entonces valdría la pena poder hacer las correcciones, ¿no? Para que no sucedan estas múltiples interpretaciones que al final dejan en el limbo un proceso tan importante. Mira, entiendo tu punto y sí, es válido. Lo que sucede es que nosotros tenemos ya un mecanismo establecido en nuestra Carta Magna y toda vez está en la Constitución. No necesitamos ir y modificar lo que la Constitución establece solo porque yo pienso que aquí debería haber este cambio. No, para eso existe aquella frase
que habíamos comentado ya en varias ocasiones en latín, que es nulla ipso iure, nula de pleno derecho. No puede existir ninguna normativa reglamentaria o dentro del marco de las leyes ordinarias que puedan ser superiores a lo que establece el contenido de la Constitución, porque automáticamente se declara nula de pleno derecho. Entonces, si la Constitución está muy bien explicada, muy bien determinada, la manera en cómo debe ser calificado, en este caso una credencial, es solo calificarla. No puedes como diputado o diputada entrar a ver si sí o no, si esto o lo otro. La Constitución establece que la credencial y el DPI únicamente, no está diciendo más nada. Porque entonces podríamos decir, bueno, tráigame su DPI, tráigame la credencial, tráigame finiquito, ¿verdad? Tráigame el recibo de luz pagado del último mes, tráigame antecedentes, porque entonces así veo que usted cumple con sus obligaciones como ciudadano. Y la gente podría pensar, bueno, sí, queremos que sea una persona que llega íntegramente, que tiene realmente todo. Sí, pero es que no está en la Constitución y no hay una normativa inferior a la Constitución que pueda ser superior a lo que la ley fundamental establece. Exactamente. Entonces, ahí fueron algunos de los momentos que compartimos con ustedes que marcaron esa tensión en el Congreso de la República y que también marcaron esa larga espera. Sí. Para poder finalizar con la juramentación de esta 10ª legislatura y posteriormente pues entrar a conocer la moción privilegiada, claro, el tema de la elección de la junta directiva también, que llama la atención porque es una junta directiva que está representada por diversos partidos. Así es. Es decir, la bancada Semilla pues obviamente tiene sus representantes, pero también hay otros partidos, otras bancadas que también están representadas. Entonces es multipartidaria la junta directiva y ese es otro de los puntos también que pues sorprendió, ¿no? Que realmente creo que no se veía venir tan así, pero al final fue una de las sorpresas de la noche casi madrugada. Totalmente, pero realmente es algo que sucede no solo en Guatemala, en cualquier parlamento a nivel mundial. Así es. Tú te vas a dar cuenta que los parlamentarios negocian espacio de poder, porque es eso, son negocios de espacios de poder. No tiene nada de extraño. Quisiéramos pensar, sí, es que llegue solo la bancada y solo gente de la bancada, pero entonces después va a surgir la crítica. ¿Pero por qué solo ustedes? ¿Y por qué no se abren a que tengan gente de otros partidos? Esto es perfectamente normal. Y este punto, perdón que te interrumpa, pero hemos estado viendo que ha pasado así porque en los últimos años también han estado las famosas aplanadoras, donde ciertos partidos, ya sea el oficialismo o el partido contrario, ¿verdad?, que quedó en esa segunda vuelta, son los que llegan mayor número de diputados y son los que obviamente concentran el poder político también. Sí, y acá tenemos que entender que la suspensión de Semilla como tal realmente no ha llegado a su punto final. Hemos hablado cuántas veces, Andy, del debido proceso. Claro. Y el debido proceso tiene instancias que deben agotarse hasta que no exista realmente la última interpretación de la Corte de Constitucionalidad, porque se agotaron todas las instancias anteriores. Hasta allí es en donde vamos a saber si deja de existir Semilla como tal o no. Mientras tanto, la suspensión de Semilla no significa que se anule su existencia legal. Sigue existiendo como tal. Suspensión, sí, pero ojo, la ley electoral y de partidos políticos, que es la ley que es el manto de todo lo que significa partidos políticos, cualquier funcionario que esté inmerso en una organización política, te vas a la ley electoral y partidos políticos. Sí, la ley contra el crimen organizado, perfectamente entendible, se interpreta, porque tú aquí puedes interpretar cualquier ley, pero ojo, la ley contra el crimen organizado te explica taxativamente que una organización delictiva se crea para el delito, se organiza para el delito, se organiza para cometer actos que van en contra de la normativa que maneja las relaciones interpersonales de una sociedad. Pero un partido político no se crea para eso. Una organización partidaria no nace a la vida jurídica para cometer delitos. ¿Hay fallas? Por supuesto. ¿Te recuerdas cuántas veces hemos hablado que un partido político, ¿de qué está lleno? De seres humanos, hombres y mujeres. ¿Y qué es el hombre? ¿Qué es la mujer?
¿sí? Es un ente viviente que todos los días comete errores. Exacto. Y que lo mejor es aprender esos errores y no repetirlos. Aún así, somos la única especie que en algunas ocasiones le encanta tropezarse con la misma piedra. No 2 ni 3, sino varias veces. Entonces, el ser humano su requisito de existencia es que va a cometer errores siempre y desde niños es así. Pero no por eso nace un ser humano con la idea de yo voy a ser delincuente, voy a generar caos. No, eso van haciéndose las condiciones y bueno, tenemos muchas historias de seres humanos que lamentablemente así es. Pero una organización política, cuando tú la analizas desde la perspectiva de la ley contra el crimen organizado, esa organización política no nació para eso. Nació para cualquier otro ámbito, pero no el crimen. Entonces, ¿se entiende la interpretación? Claro que sí, como abogado yo la entiendo, pero aquí hay que dejarle su espacio a organizaciones políticas, partidos políticos, ley electoral y de partidos políticos. Y la suspensión no anula la existencia legal de Semilla. Y lo que sucedió ayer es que básicamente cuando veíamos que los diputados estaban votando, era el Pleno de Diputados, era el órgano jerárquico superior del Congreso de la República tomando una determinación. Este diputado, al que se había desconocido como diputado, entra como diputado, porque yo lo estoy diciendo, pleno de diputados. ¿Este grupo de diputados entraron como independientes? No, señores. Vamos a votar y si surge el voto mayoritario, no son reconocidos como independientes, sino van a ser reconocidos como bloque. Y entonces, dentro de sus atribuciones de autonomía, el Pleno de Diputados ejerció su materia, exactamente, su competencia. Difícil, la verdad, las interpretaciones, bueno, creo que en los últimos años no se había dado una situación como esta, pero qué bueno que finalmente se logró avanzar en el Congreso, se logró tomar decisiones, aunque ya hay recursos que se han ido planteando, pero veremos entonces también qué es lo que sucede. Lo único ya para concluir es que agrego es que la sobrelegislación le está haciendo un daño también al país en cuanto a las decisiones importantes que se toman. Claro. Creo que ayer fue una muestra bastante grande todo este atraso, ¿no? Por supuesto, totalmente, pero hoy estamos ya con la presidencia en el organismo legislativo, la presidencia en el organismo ejecutivo y un país que avanza en su democracia, avanza en su soberanía y siempre vas a tener interpretación de la ley de un grupo e interpretación de esa misma ley de otro grupo, ¿sí? Y nunca va a ser la misma. Uno jala, como decían los abuelitos, ¿verdad? Agua para su molino y jala el agua para su molino. Hay que ver realmente en la parte media quién realmente puede generar un fallo o resolución, qué es lo que dice. Así es, bueno, este es uno de los temas que sin duda alguna llamó muchísimo la atención, sigue generando polémica. Vamos a ir a una pausa y regresamos también abordando otro tema en análisis. Siga con nosotros.